Les vamos a invitar a tres de los docentes de la universidad que han venido con nosotros esta noche a acompañarnos aquí. Creo que hay mucho que escuchar, mucho que tratar de entender. Además que, digo, con tres artistas ya la cosa se vuelve más enredada, ¿no? O sea, entonces trataremos de hacerlo rápido, no les queremos robar mucho tiempo. Y entonces, bueno, voy a comenzar invitando a María Llorens, que viene con nosotros, profesora, docente de la Universidad de las Artes. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, gracias. Bienvenida, gracias. Vamos a invitar a David de los Reyes, que también está con nosotros. Pues tenemos mesas internacionales aquí, además. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Y vamos a invitar a Saidel Brito, que también está aquí con nosotros esta noche. A ver si nos acompañan, se sirven un vinito y comentamos algunas de estas cosas, de estos artistas tan interesantes. Ven por acá, adelante. Gracias por estar. A ustedes también muchas gracias por estar. Y ya que, sí, donde quieres, ven, adelante. Y ya que estamos en esto de agradecimientos, yo quiero hacer extensivo dos agradecimientos muy importantes. El uno a la Alianza Francesa por habernos apoyado con el espacio, y el otro a Carla y a Josué, que han sido fundamentales en el apoyo a que esto se realice. Quiero agradecerles muchísimo por su apoyo. Y bueno, vamos a ver si comenzamos con esto. Arte del siglo XXI. Ya estamos hacia acá, ¿no? Sería tercer milenio, nuevo siglo. Y claro, las obras artísticas ya no son lo mismo. Entonces, creo que ahí tenemos una serie de conflictos, se nos han vuelto más problemáticas, de alguna manera, como hemos visto, también mucho más poéticas. Creo que es algo también que vamos a tener que pensarlo. Y bueno, ¿con quién comienzo? Las damas. Claro, es que somos siglo XXI, ¿no? A ver, vamos, por favor, sírvanse. Salud, gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y también por la iniciativa, ¿no? De hacer algo que nos permita conversar sobre estos temas y sobre todo en este momento particular en el que se cumplen 100 años de una obra que mueve un poco el piso bastante del sistema de arte, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, creo que hay algunos elementos en los tres casos que vimos que podrían pensarse como herencias de Duchamp y de las primeras vanguardias del siglo XX. Algunos elementos que podrían ser, por ejemplo, partir de lo inorgánico en el arte, es decir, de la posibilidad de evidenciar el constructo, el artefacto, de partir de los fragmentos, de no suponer una acción que comienza y termina de una vez y para siempre, la posibilidad de la recreación y del juego con los elementos que pertenecen a ámbitos que en principio no son los tradicionalmente adoptados en la práctica artística legitimada como tal, al menos hasta principios del siglo XX, ¿no? Entonces, esta posibilidad de habilitar diferentes medios que seguramente tienen que ver con algo que Peter Burger, un historiador que a mí me parece todavía muy importante, aunque su teoría de la vanguardia ya tenga unos cuantos años, del 74, pero ahí él planteaba la idea de que las vanguardias, que él llama vanguardias históricas, estas primeras vanguardias, entre las cuales está el dadaísmo, lo que pretendían era devolver a la praxis vital el arte, ¿no? Es decir, romper con esa escisión entre arte y sociedad propia del esteticismo, del arte por el arte, en el que
se habían formado, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa posición crítica es posible, a su vez, porque existe una autonomía relativa de ese campo artístico, ¿no? Es decir, en el contexto de la sociedad moderna y burguesa, el campo artístico tiene una autonomía relativa que permite entonces pensarse como tal y en ese contexto específico de crisis de la modernidad hacer una autocrítica, ¿no? Me parece que ese es el elemento más revolucionario de Duchamp y del movimiento dadaísta, ¿no? Es decir, esa posibilidad de la autocrítica, ¿no? Es decir, ese volver la mirada hacia la institución arte y pensarla críticamente. Y ese es el punto que veo más difícil de hallar hoy en el campo artístico, justamente. Es decir, por un lado está presente la concepción inorgánica del arte, la mirada puesta en el detalle, en el fragmento, incorporar elementos que provienen de la vida cotidiana, de lo que podría ser entendido como profano, si pensamos la relación entre lo sagrado y lo profano en tiempos premodernos, que se extiende de una manera distinta en el contexto moderno, porque lo sagrado sería lo institucional, ¿no? Lo asimilado, lo normativo. Bueno, eso está presente, pero por otro lado peligra en muchos casos la posibilidad de sostener la autocrítica, es decir, de sostener esa capacidad crítica de, que permite desmitificar la autonomía, ¿no? Y entender que esa autonomía es relativa y que hay relaciones que pueden acotar y limitar la capacidad del artista en términos creativos y críticos, y que es la relación con el mercado y es la relación también con el poder, ¿no? Y creo que hoy en día estamos en ese problema, ¿no? Que en muchos casos encontramos que hay una especie de absorción por parte del mercado de ciertas formas que sin esa capacidad crítica y autocrítica pueden resultar neutrales, ¿no? Bueno, para no extenderme más también. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a los presentes. Gracias, Juan, por esta invitación. Igual como todos los profesores de arte que nos han invitado, estamos contentos por esta confrontación y esta conversa que tenemos aquí hoy. Bueno, pues nada, es un momento en que se puede intercambiar ideas y se puede intercambiar distintas formas de percibir el arte en este caso. Bueno, siguiendo pues el orden de ideas que tenemos en cuanto a lo que ha planteado María y en cuanto a lo que hemos visto, a mí me parece que los tres artistas reúnen cada uno una propuesta personal y reúnen una propuesta en cuanto a una actitud ante el arte. Posiblemente se puede hablar en muchos artistas de la banalización en el arte contemporáneo, pero creo que todo artista de una u otra forma que sepa cuál es el camino que tiene que llevar, ya tiene una autocrítica en su propia vida y en su propio hacer. Con relación a los tres artistas, creo que corresponden a lo que varios autores han llamado como la ampliación del concepto de arte. Duchamp, Mayakovsky, una serie de artistas a principios del siglo XX, pues van a dar una ruptura con relación a las tradiciones que se hacían con el arte y amplían la condición del artista al introducir lo que pudiéramos llamar dentro de la teoría del arte lo lúdico y lo inocente. El film se llama Pérdida y Deseo. Julie Andrews, que es la persona que da la introducción, el intro al film, ella habla pues dramáticamente de cada relación que ha tenido con los personajes femeninos y en las que cada uno de esos personajes se habla de pérdida y se habla de deseo. Yo particularmente lo que veo en estos tres artistas no es pérdida y deseo, sino lo lúdico y la inocencia. ¿Okay? Es decir, en el caso de Shore,
¿no? Esta gran fotógrafa que plantea pues esa desmistificación de lo masculino, de lo femenino, de la relación con los símbolos, sobre todo de la guerra, en lo que pone como estos niños, muchachos, jóvenes alemanes a disfrazarse de norteamericanos, soldados norteamericanos, y luego colocarse pues también el uniforme alemán, que está prohibido en Alemania. Es irrumpir pues en un mito que no deja de ser pertinente para ella, en este caso de tradición judía, ella, y lo que vendría a ser el mito pues de lo nazi y de lo que significa aún en el mundo contemporáneo. Luego encontramos a Gabriel Orozco, que me parece un gran artista de México, un hombre que es un trotamundo. Él se considera un artista nómada, y creo que algo de eso hay en el arte contemporáneo. Los artistas se vuelven nómadas. De hecho, no es por alguna razón, yo estoy aquí, pues, nos convertimos en nómadas. Y en este artista mexicano, las propuestas, lástima que la cinta se halla bastante, vamos a decirlo así, de unos años atrás, porque Orozco ha evolucionado de una forma vertiginosa en sus propuestas. Una de sus últimas exposiciones en el Guggenheim de Berlín, donde bueno, hace prácticamente todo un montaje de instalaciones a partir de materiales banales, pero que se convierten en una propuesta estética que da un sentido y un significado que rompe con relación a lo que son propiamente las instalaciones que hemos visto hasta estos momentos. Gabriel Orozco pues es un artista que creo que como latinoamericano tiene su propia mirada, no por latinoamericano sino por artista, ¿okay? Y él ve un mundo donde se plantea la relación, sobre todo desde el punto de vista ecológico, orgánico, ¿okay? Los materiales que utiliza son materiales banales, como ustedes lo vieron acá. Vuelve a la arcilla, un material bastante común en toda la historia de la humanidad, pero él le da todo un significado, no sé si conceptual pudiéramos llamar, pero sí al menos desde el punto de vista de crear una forma a través de su voluntad como artista y irrumpir pues como una propuesta personal ante lo que vendría a ser la arcilla como material de historia humana. Él tiene una obra que no sale aquí, que es una ballena, ¿no? Que es una ballena que él dibuja con grafito, la cual a mí me parece impresionante. Está en la Biblioteca Vasconcelos de México. Si alguna vez pueden acercarse por allá, pues creo que no solamente por la biblioteca, sino por el esqueleto de la ballena que desarmó y armó, ¿no? Aparte del DS, del Citroën, que es una propuesta de ver de múltiples formas un símbolo que corresponde pues a la Francia de los años 50. Gabriel Orozco pues es este artista donde está presente esta ampliación del arte, y finalmente pues Janine Anthony, que me parece una artista extraordinaria con su propuesta maternal, umbilical, comunicacional, y los tres autores, o sea, los tres artífices que hemos visto aquí del arte contemporáneo, son artífices de una propuesta que se plantea la comunicación, no el solipsismo del artista, sino la comunicación a través de la obra. En ella, pues, o sea, con Janine es asombroso los cambios que va produciendo en su evolución como artista, como un artista donde el cuerpo es un factor determinante de su propuesta, y que viene pues a ser un vínculo permanente con sus formas y su construcción. Creo que debo darle el micrófono a mi compañero para que nos plantee otras ideas sobre eso. Gracias, buenas noches. Bueno, es muy complicado hablar de Duchamp sin evitar el lugar común. De hecho, estar convocados acá ya es en sí un lugar común, ¿no? Y bueno, combino un poquito
más mejor. De hecho, se me acabó. Pero bueno, no pude estar en el diálogo, no sé qué ocurrió, como en la primera hora y un poco tarde. Pero quizás pudiera mencionar como 3 tópicos que me parecen importantes en el trabajo de este artista. Uno es cómo hasta el día de hoy sigue poniendo en disputa, no solamente en el público, sino también en los propios artistas y en la institución arte, sigue poniendo en disputa la idea que tenemos sobre el arte. El segundo elemento, cómo el urinario sí fue una obra, efectivamente quizás la más influyente del siglo XX, pero no lo es del siglo XXI. Y tercero, la importancia que tiene esta discusión para la enseñanza artística. Evidentemente, bueno, no sé si es intencional o gratuito, pero cuando fui al baño, tienen tapado de negro el urinario. ¿No es parte de la museografía del evento? ¿No? Pero tengo una fotito de por si acaso. Y como está la entrada, tenía esa duda. Es que sacamos el de ahí. Este que se lo sacaron y lo taparon para que no se... la disputa con relación al arte incluso ha estado presente esta semana pasada en el Ecuador por un artista y 2 artistas, un literato y un pintor, hermanos Egues, han invitado a una mexicana, a la señora Lesper, a discutir y le han dado espacio en la prensa y tal, porque siempre es interesante. Y yo decía, bueno, quizás uno de los pensadores que más le construye discursos y reflexiones a la obra de Duchamp en vida es también un mexicano, que es Octavio Paz. Hay una contradicción, ¿no? Una gratuita y grata contradicción. Pero la disputa con relación al arte, efectivamente, no solo porque hay personajes como Breton identificaron o declararon que Duchamp era el artista, no el artista, que era el hombre o fue el hombre más inteligente del siglo XX. O sea, tamaña declaración. Pero más interesante es la respuesta que a esa pregunta, en el año 61, hace Duchamp cuando Pierre Caban le pregunta: ¿qué tú crees de eso que dicen de que tú eres el hombre más inteligente del siglo XX? Y estábamos todavía casi a la mitad del siglo. Y él dice: lo que pasa es que Breton es un hombre de mi mismo orden, y cuando él entiende la inteligencia, no la entiende desde un punto de vista cartesiano, sino la entiende a partir de un concepto totalmente elástico de inteligencia, un concepto totalmente expandido en la cual la inteligencia, y así lo quiero ver yo, es aquello, lo podemos definir, aquello que se hace incomprensible o difícil de captar por el hombre medio. Desde ese punto de vista, puedo coincidir con ese concepto totalmente chicloso, elástico de la inteligencia, pero efectivamente, y en ese mismo antagonismo que hace Paz entre Picasso, la otra mentalidad más influyente del siglo, y Duchamp, lo que me parece curioso es que hasta este momento pudiera declarar un poco de forma festinada que quizás sea Duchamp el artista más citado del siglo XX, no solo por los artistas, sino también por el mundo de la teoría. O sea, aquí hay personas del mundo de la teoría, y es extraordinario cómo lo seguimos citando, y esa disputa con relación a la idea que tenemos sobre el arte, y cómo no solamente después que pasó Duchamp, sino que después que pasó Warhol, cambió definitivamente la noción que teníamos de obra de arte, y cómo esa noción de obra de arte hizo modificar también la literatura sobre el arte. Desde ese punto de vista, hay muchísimo que hablar de Duchamp, pero hay una obra que a mí me parece muy extraordinaria, que es, además del Ruido Secreto, es, por muchísimas razones, es Tres patrones surcidos, que es del año 1913, o sea, 4 años antes del urinario. Y lo que hace, para recordar a los que no lo tengan claro, es toma un hilo de 1 metro y lo deja caer en distintas posiciones, en momentos, y cada uno de esos hilos crea azarosamente un patrón. 3 hilos, 3 patrones, y con eso crea ya la forma. Esa metaironía duchampiana, esa manera de jugar tan temprano en el arte. El segundo tópico, con ese primer tópico lo dejo inconcluso porque es mejor no terminarlo, pero tiene que ver con esa disputa que hablábamos recientemente de cómo
le cuesta muchísimo al gran público asimilar la idea y la expansión, la modificación de la obra de arte que este artista propicia en la cultura occidental. Y por supuesto esta discusión que se genera en los círculos periodísticos, académicos, es parte del efecto Duchamp. O sea, el hecho de que sigamos discutiendo todavía hoy y que sigue siendo una herramienta muy útil para introducir, por ejemplo, un curso de historia del arte, habla de la trascendencia del trabajo de este artista. Ese letargo, ¿no? Como manifestaba también Paz. El segundo tópico que quería referirme también someramente es cómo el urinario ya no es o fue la obra más influyente del siglo XX, pero ya no del siglo XXI. Y en estos dos, yo alcancé a ver a Orozco y a Giannini Anthony, pero muchísimos artistas contemporáneos, incluso de Guayaquil, artistas jóvenes, que quizás algunos están en la sala. El referente activo ya no es el urinario, es más bien el inframens, o el infraleve, pienso en el aire de París. Y está en Orozco, está en Giannini Anthony, en esa manera de acercarnos a la experiencia cotidiana, a lo infraleve, a lo irrelevante, a esa topología física de la contingencia que hace o ha propiciado, yo creo, que muchas de las obras del arte contemporáneo de los últimos 20, 30 años, descartando totalmente los metarrelatos y los grandes discursos, se han justamente concentrado en identificar, escudriñar en pequeñas experiencias de la vida, cuando este artista lo está haciendo hace 98 años atrás de forma sistemática. O sea, cuando Aresberg le compra un boleto para que se vaya a París para que se ilumine, porque le pagaba su mensualidad de sus $40 mensuales para pagar su renta en Manhattan, y no estaba produciendo arte, pero yo te pago para que me produzcas, y le compra ese boleto, y él regresa con el regalo de aire de París. O sea, él aparentemente no estaba trabajando, y va a influirse del oxígeno y del ambiente parisino cuando estaba generando uno de los grandes descubrimientos y hallazgos de la cultura visual de nuestra época. Y con relación a la enseñanza artística, para concluir, es que también pone en disputa, por ejemplo, cómo enseñar el arte. Lo que ha ocurrido la semana pasada, de hecho, estas conversaciones del lunes y hoy son una prolongación del evento de la semana pasada sobre investigar en artes. Y efectivamente, cómo enseñar y abordar, por ejemplo, los saberes disciplinares en el arte después de Duchamp. Es un reto fundamental, extraordinario. Cómo enseñar la historia del arte después de esa modificación Duchamp-Guard, cuando estamos evidentemente en otro momento de la historia del arte. ¿Con qué herramientas teóricas, epistemológicas, desde qué parámetros, desde qué lugares podemos nosotros evaluar el hecho artístico? Y ahí sigue siendo entonces necesario la cita a este artista. Por ahí me quedo de momento. Pues, vaya, muchas cosas que se han dicho sumamente interesantes, me ponen a pensar. Me ponen a pensar varias cosas que creo que vale la pena también retomarlas, ¿no? Una podría ser el hecho de cómo el siglo XX se construye a partir de 3 ejes artísticos que podrían ser Duchamp, por un lado. Podríamos pensar pues, seguramente en Beuys, que es otro de los puntos parteaguas, ¿no? Entonces, en Beuys nos encontramos con un artista que habla de que todo el mundo es artista, que la visión institucionalizada del arte entra en crisis, algo que ya Duchamp había propuesto, pero claro, Beuys además hace la crítica a Duchamp, dice se equivocó cuando puso el urinario. Él estaba burlándose de la burguesía, del gusto burgués y de la institucionalidad del arte, cuando la reflexión a la que debía llegar es que cualquier cosa puede ser arte y que todo el mundo puede ser artista. O sea, hay un punto también radical que quiebra la percepción del mundo del arte, y en medio de ello posiblemente esté también Yves Klein, que lo vimos el día lunes aquí. Klein se vuelve uno de los artistas fundamentales en el arte del siglo XX, entre otras cosas por esta relación que construye con la corporeidad, con la acción, con lo performático. Obviamente no podríamos dejar fuera a Cage y también a Warhol, ¿no?
en esta otra relación con lo comercial. Ahora, en medio de esto, me da la sensación de que el siglo XX ha marcado las pautas para lo que está sucediendo en el XXI. Es decir, no nos encontramos con cosas que trasciendan aún o que hayan roto con todo lo que ya pasó. Tenemos todavía el referente de Duchamp, esto que dices, ¿no? O sea, sigue ahí presente, está ahí. Pensaba en algo que a mí se me hace sumamente interesante. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo la caja de zapatos de Gabriel Orozco tiene una cercanía tal con el urinario. Digo, los dos son casi lo mismo en cierto sentido, objetos encontrados, ready-made, apropiaciones, objetos industrializados, puestos en arte como por la intención del artista, puestos como obra de arte por la intención del artista. Y claro, en medio de ello no solamente están unos cuantos años de diferencia, hay también un discurso en medio de ello que ha cambiado, que no nos puede permitir verlo con la misma mirada, con los mismos ojos a lo que hizo Duchamp, a lo que está haciendo Orozco. En ese sentido, creo que hay un discurso mucho más centrado hacia una visión poética, a la poiesis, pensaría, ¿no? O sea, ver las acciones de, no sé, las acciones de Anthony, por ejemplo, Janine Anthony haciendo esto, ¿no? A mí, inmediatamente verla caminando ahí, tocando el horizonte, me recuerda a Fernando Birri cuando hablaba de las utopías y decía, son esas cosas en el horizonte que mientras más caminamos hacia ellas, más se alejan. Entonces, claro, aquí está esa cercanía al discurso, ¿no? Hay una cuestión muy poética en el sentido poiesis, de poiesis fundamental, que sería una cosa que construye el discurso artístico mucho más allá de la visión técnica, de la visión mimética, de la visión práctica de alguna forma, y nos lleva a una visión totalmente distinta del arte, que parece ser hacia donde se está construyendo el arte contemporáneo. Esto además se me hace muy importante porque obviamente es mucho más problemático para un espectador neófito el acercarse a obras que tienen ya una carga conceptual, que tienen una carga con estos contenidos de poiesis, que tiene esta carga que obliga al espectador a ser preparado, capacitado, un poco lo que conversábamos hace rato, ¿no? Entonces, hasta ahí igual me quedo a ver qué siguen ustedes. A ver, creo que quiero retomar algunas cosas de cada uno, de todos. Pero quiero empezar por lo que estabas planteando, Juan. Me parece que hay una cuestión fundamental, además del discurso que ha cambiado, que son las condiciones históricas de recepción, ¿no? Entonces, hay una entrevista del año 68, me parece, o 67, que le hacen a Duchamp en la BBC, y él mismo dice, hoy lo que nosotros hacíamos a principios del siglo XX, ¿no? Lo que hacíamos en el año 17, o incluso un poco antes, o en los años 20, no genera shock, ¿no? O sea, ya esas formas por las que optamos, ¿no? En ese momento ya no tienen el mismo efecto, ¿no? Y entonces yo pensaba en esto para algunos casos, como el de Damien Hirst, por ejemplo, en el que francamente lo que vemos allí es un acople al sensacionalismo que podemos ver en la prensa más vulgar, ¿no? Y ahí me pongo un poco para provocar, pero me parece que ya no hay un gesto o un constructo que provoque realmente un efecto de extrañamiento, ¿no? Que es lo que las vanguardias propiciaban, ¿no? Es decir, ese efecto inquietante que no era esperado, ¿no? Y que era en ese momento sí extremadamente difícil entender como arte, ¿no? Y de hecho estoy acompañado de un cuestionamiento sobre lo que significaba la obra de arte, ¿no? Y de hecho un poco se deshacían bastante se deshacían de esa categoría
que ahora vuelve a ser sumamente importante, ¿no? Entonces todos hablan mi obra, mi obra, mi obra, y yo, y mi nombre está en todas partes, ¿no? Entonces el nombre del artista y la categoría de obra de arte vuelve a estar adelante, ¿no? Por sobre todo, y es lo que hace que entendamos muchas veces ciertos constructos como obras de arte, cuando si no fuera por el nombre y del artista, la firma, ¿no? Y el espacio en el que se ubica esa obra, ese constructo, artefacto, que sería la galería, el museo, etc., tendría otro estatus. Entonces, bueno, pensaría en eso, las condiciones de recepción, las condiciones históricas de recepción, y también en cuestionar la continuidad de ciertas formas que en su momento fueron revolucionarias. Entonces yo no pensaría tanto en un error, si fue un error o fue un acierto, sino en que en ese momento eso auténticamente, por parte de estos artistas, fue un gesto disruptivo, ¿no? Realmente fue una praxis, en tanto pensamiento y acción, que golpeó a la institución arte, que la desestabilizó. Hoy esto no ocurre. No hay una desestabilización de la institución arte, me parece. No hay, es decir, hay tentativas, pero siempre se enmarcan en los espacios que ya están institucionalizados y que ya están acompasados con discursos que legitiman estas obras y que les dan un sentido que muchas veces no está en el tenor de las obras, ¿no? Que muchas veces carecen de densidad. Y en ese sentido creo que yo no sé si serían más poéticas estas obras o más estetizantes, ¿no? Es decir, haría un goce en el sentido lacaniano con la apariencia. Ya no es la apariencia en el sentido de en el que se pensaba, ¿no? Bajo el hálito de las bellas artes, pero es otro tipo de factor apariencia más ligado al gusto actual, ¿no? Entonces eso calza con una condición histórica de recepción que parece recrudecerse hoy, pero que en realidad ya la sintió Charles Baudelaire a mitad del siglo XIX, que es el spleen, el vacío. Pero no el vacío del que hablabas en la conversación anterior, sino un vacío que significa el tedio, ¿no? El resultado del tedio, de lo siempre igual a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no quiero ser tajante y englobar, digamos, un conjunto heterogéneo de experiencias, pero creo que sí hoy merece la pena pensar en que tal vez la persistencia de Duchamp en términos creativos y poéticos, ¿no? En el sentido de creatividad y crítica a la vez, ¿no? Porque implicaría el pensamiento, ¿en qué sentido esa persistencia debería ser no tanto una persistencia basada en formas que se transformarían en fórmulas exitosas, ¿no? Que ya han sido probadas y gustan y, digamos, conforman al público general? Es decir, porque además, para el que tenga dudas, hay un texto enorme que al lado lo explica, sino más bien lo que habría que retomar, y que es para mí el potencial revolucionario de Duchamp, es justamente, y vuelvo a lo del comienzo, la cuestión de la autocrítica, pero no la autocrítica en el sentido personal, yo como artista, como individuo, no, sino en términos de yo como parte de una institución o un sistema, o un subsistema, o un campo, depende de la categoría que queramos utilizar, arte. O sea, yo en un museo, yo en una academia, yo en un periódico, yo en la institución que sea, bueno, y nos exige pensar entonces en otro tipo de autonomía que implique tal vez autogestión, tal vez implique una nueva crítica y una nueva construcción hacia adentro de esa institución arte, no lo sé, pero me parece que el potencial
revolucionario de Duchamp no está tanto en esas formas que fueron revolucionarias en ese tiempo, para esas condiciones históricas, sino más bien en esa pulsión autocrítica. Y por otro lado, perdón que me extienda un poco, pero retomando lo que decía David, la cuestión de los materiales, ¿no? Eso también me parece interesante, sí creo que está presente, que sería impensable sin Duchamp, y es la cuestión que sí está presente en esos tres trabajos, de volver justamente a la noción del trabajo, ¿no? Y esto no está presente en todos los artistas contemporáneos, es decir, ese volver al trabajo, ¿no? Volver a la condición humilde del trabajador, ¿no? Que se contrapone justamente al nombre por encima de todo, a la firma del artista. El trabajo, el esfuerzo, la preparación, ¿no? También recuerdo a Duchamp hablando de la obra de Large Glass, en la que dice, bueno, no hubo nada espontáneo, ¿no? Hay una preparación, hay entonces dibujos preparatorios, hay esbozos, hay escritos, es decir, hay una investigación y hay un trabajo manual, ¿no? Y todo esto me parece que está ahí presente junto con el tema de la materialidad. Y luego el tema del juego, ¿no? Que ya no me acuerdo quién lo había planteado, algo lúdico. Bueno, en ese sentido me parece que el juego debe ser sostenido siempre y cuando no sea simplemente un regodeo sobre lo que ya conocemos todos y lo que es amable y simpático para todos, aunque se revista de un carácter novedoso, ¿no? Entonces sería el juego en el sentido de lo que Giorgio Agamben pensó como la profanación en el sentido antiguo, ¿no? Romano del término, es decir, devolver al ámbito humano aquello que está secuestrado por los dioses, ¿no? Un poco invertir esa lógica. Y en ese sentido sería desacralizar y desmitificar aquello que está que permanece incuestionado. Bueno, no sé, yo creo que no hay más nada que decir, ¿no? Con el planteamiento de María y Juan. No, pero vayamos otra vez al tema. Realmente, bueno, lo que sí considero es que con relación a Duchamp sí hubiera, Duchamp como tal nunca estudió, nunca hubiera pasado por Huartes, para empezar. Nunca hubiera pasado por la universidad ni pasó por una escuela de pintura. Meses, a lo mejor algún año. Y yo siempre considero a Duchamp como un explorador del campo estético. Un explorador más que, pudiéramos decir, un artista consumado, que supongo que él mismo estaría en contra de ese concepto como tal. Duchamp es un hombre que va a explorar múltiples campos, no solamente en cuanto a la pintura, sino en cuanto a la cinética. Encontramos en él ya, al menos desde la misma bicicleta, la rueda de bicicleta sobre taburete, ya como un principio, como la primera escultura del arte cinético. Y no solamente en cuanto al arte cinético, sino también como el ready-made, que es así como el tema constante con respecto a Duchamp. Duchamp, en sus declaraciones, en la entrevista una entrevista que le hacen en 1967, cuando hacen toda la retrospectiva de los ready-made en París, él dice que el ready-made es su gran propuesta de toda su obra plástica, es decir, es su gran invento, y es lo que él le da una apertura a ser disruptivo y romper pues, con todo lo que vendría a ser la tradición del arte. La condición del ready-made para Duchamp, al menos desde mi óptica, es que más que desarrollar habilidades, es desarrollar el gusto por la escogencia de determinados materiales, objetos con los cuales el artista viene a irrumpir y dar un significado completamente diferente pues, a la apreciación de la percepción que tiene el individuo de una obra. Duchamp siempre estuvo planteándose que su arte era contra el arte de la retina. Él está con el arte que provoque un movimiento mental. No sé si esto pudiera ya concatenarse con el arte conceptual,
Para Duchamp no lo veía como a través de conceptos, sino más bien a través de propuestas, y toda su obra prácticamente en el primer cuarto del siglo deja de pintar, pasa a ser un gran jugador de ajedrez, ¿okay? Por muchísimos años, cosa que me parece muy bueno, es como él realmente quiere entender pues su propuesta de vida, ¿no? Hasta el final de su tiempo, pues en 1968 pues estaría adentrándose no solamente en el campo del arte, sino en el campo de la inteligencia, de la racionalidad y del juego. Claro que no es un juego, como hemos dicho, o como dice Mari, un juego de lo banal, sino un juego que tiene una intencionalidad de romper con lo que está sacralizado y dar una nueva percepción pues, en relación al objeto, es sacar el objeto de su espacio habitual y colocarlo en un lugar que no tiene otra intencionalidad, sino que mostrarlo en su condición como objeto contemplativo, no como un objeto usual. Cuando él, por ejemplo, en la segunda ready-made que él hace, que es el portabotellas, el portabotellas es un artefacto que para nosotros no sería completamente inusual, ¿no? Para posiblemente un parisino de los años 20 sería lo más común, porque a diferencia de nuestra época, las botellas se reciclaban. Las botellas de vidrio se portaban otra vez al abasto o a donde se conseguía pues la leche, el vino, el aceite, etcétera, y se volvía a llenar. Y entonces se tenía un conjunto de botellas en la casa. Y en el caso de Marcel Duchamp, saca pues el portabotellas de su uso doméstico y lo coloca como una escultura. ¿Okay? Eso es un ready-made. ¿Okay? Ahora lo que vendrá a ser cantidad de artistas es repetir lo que para Marcel Duchamp sería imposible, porque dentro de sus propuestas, dentro de su, vamos a decirlo así, catálogo personal de considerar el arte, una de las propuestas era la no repetición, y cosa que encontramos como algo muy normal dentro del arte contemporáneo es la banalización de la obra por su repetición, no solo en cuanto a obra, sino por su repetición por todo este universo mediático en el cual, como dice Baudrillard, la obra se convierte en un simulacro. Tanto es así que hoy conocemos a los artistas no por sus obras, sino por su representación mediática, lo cual también nos aleja de la obra y hace otra condición histórica, como dice Mari, de recepción ante el arte. Es decir, estamos ante el arte, estamos realmente ante una representación, ante una apariencia de la apariencia de la apariencia, ¿okay? Entonces, bueno, hay otras significaciones que siguen siendo problemáticas para la condición del artista contemporáneo. Conocemos a Gabriel Orozco o a cualquiera de estos tres artistas a través de todo este artefacto que vendría a ser lo mediático en nuestro mundo contemporáneo, y no por no despreciar su posibilidad, al menos tenemos la posibilidad de verlos, de apreciarlos. Es así como que yo siempre digo, bueno, gracias a que viví en el siglo XX porque he escuchado prácticamente toda la música occidental, o al menos buena parte de la música occidental, de todos sus estilos, de toda su evolución, lo cual para mí es de lo que más gozo obtengo pues, en cuanto a un objeto externo a mi cuerpo. Pero el hecho es que a su vez forma parte de mi cuerpo. Pero en el caso de Duchamp encontramos pues que la obra para él tenía que estar presente, no en la apariencia de una reproducción. Entonces, ante la habilidad del artista decimonónico, ¿okay? Ante la habilidad de los artistas también que se crea dentro del desarrollo de un estudio dentro de una escuela, Duchamp lo que plantea es el desarrollo del gusto por la elección de los materiales, de materiales que no tengan ninguna seducción estética, pero que causen una impresión, un shock, como diría Walter Benjamin, en el perceptor que la contempla. Es lo único que quiero decir. Todo lo que digo. Bueno, no sé si el formato abre preguntas al público. Sí, yo quería comentar algo antes. Ahora que estabas mencionando eso, no sé si... estaba recordando algo que pasó con el urinario.
Es decir, Duchamp presenta el urinario en el Harmony Show, que era una especie de exposición que no tenía más que dos reglamentos. El uno era que no sea pornográfico y lo otro es que no sea político. Entonces habían convocado a presentar obras. Él lo presenta, no lo presenta como Duchamp porque era miembro del comité organizador, lo presenta como R. Muth, por eso la firma del urinario es Richard Muth, que era un fabricante de estos objetos. No se expone, no se sabe por qué, se supone que estuvo guardada por ahí. Cuando ya desarman la exposición encuentran que estaba el urinario arrumado por ahí, y Duchamp se enoja mucho porque no se expuso, así es que saca un periodicazo, manda un artículo al periódico y publica que por qué se censuró esta obra, que había una censura en el salón. Entonces, a partir de eso se comienza a hablar del urinario. Sin embargo, el urinario, que colocó originalmente Duchamp, desapareció. Lo tuvieron que reproducir gracias a una fotografía que se había hecho. Con la fotografía reprodujeron el urinario y es el que se montó. Entonces tampoco era el original, era una copia de un objeto que se había hecho en cientos, no sé en cuánto se había originalmente sacado de esta serie, pero no era tampoco un original de esa serie. En 1963 además había tal cantidad de gente que quería el urinario, que hablaba del urinario, que decidieron hacer 100 reproducciones autorizadas del urinario, firmadas por Duchamp. En esa época se vendió cada una en 1.7 millones de dólares, cada uno de estos. O sea, 170 millones de dólares en obras que eran copia de un objeto que era industrial. Entonces, claro, ahí el juego de Duchamp respecto a la originalidad del arte, todo eso es parte de un juego, ¿no? En realidad, él está destruyendo toda la noción de lo que es arte en el sistema occidental. A él le molesta la palabra arte, dice que él está haciendo un antiarte, de hecho. El juego es muy perverso de alguna forma, hay una perversión. Yo cuando estábamos haciendo este urinario para ponerlo aquí afuera, pensábamos mucho si no podría ser también una obra de Duchamp. Quien dice que no, finalmente el concepto es lo que importa, o la idea que tuvo. De alguna manera sí es de Duchamp porque él tuvo la idea. Y claro, en medio de eso también nos confronta con un sistema comercial que está apareciendo en la época en que Duchamp hace esto. Es decir, justamente en el Harmony Show de 1913, cuando presenta el desnudo bajando la escalera, es cuando se venden por primera vez 300 cuadros impresionistas en Nueva York. Es el inicio del mercado del arte. Y pareciera ser que Duchamp lo percibió, de alguna manera hay una percepción de esto, porque él está haciendo una burla a todo este mercado del arte. Es eso, ¿no? Es el mercado que además está determinando qué es arte, qué no es arte en el mundo contemporáneo. Muy tempranamente, posiblemente, Duchamp ya se dio cuenta de eso. Ahí hay un juego también de comprensión de qué es lo que valoramos como arte, ¿no? En este juego de sacralizar las obras, de hacerlas tan importantes, de hacerlas representativas del momento histórico, de hacer todo esto que estamos haciendo, además, alrededor del discurso arte, del concepto arte y de la obra de arte. Y claro, nos pone también en una crisis pensando, ¿en realidad el arte es algo que está ahí, que existe por sí mismo? ¿O tiene que ver más bien con la relación que cualquiera de nosotros puede tener con el mundo, con el objeto, con la realidad? Tal vez esta percepción estética que podemos ir construyendo de nuestras relaciones con el mundo. No sé si el conflicto más bien tiene que ver en esto, ¿no? Encaja en este debate de qué mismo consideramos arte en el mundo contemporáneo. Digo, esto es una problemática irresoluble por tanto la bicicleta como el portabotellas, la hermana Suzanne de Duchamp las botó. Sí, claro. Pero es también como los dibujos que hacía Picasso en las servilletas cuando iba a tomar café y a la señora del bar le costaba tanto trabajo lavarlas. Digo, también es cómo valoramos el arte, ¿no? Cómo estamos construyendo una estructura institucionalizada que pone valor a estas cosas. Y claro, en medio de ello pues puede funcionar Hirst, puede funcionar Kunz, puede funcionar cualquier artista, porque pareciera ser que pues todos se valen,
parte del discurso posmoderno, ¿no? Otra cosa, bueno, hablando ya de Baudelaire también ya planteaba esta condición del mercado del arte y había que hacer la obra de arte como una mercancía absoluta. Es un planteamiento que ya... Un producto. Que también tendría que ver tal vez con esto que decías de lo industrial, ¿no? O sea, estos artistas vuelven a una cuestión manual, pero parte del discurso del arte ha sido meterse en una visión industrializada de la producción, que no estaría muy lejos tampoco de la visión del taller original de los artistas, ¿no? Digo, del renacimiento. Bueno, también en el siglo XIX ya Baudelaire hablaba con relación a Courbet de que se acabó la imaginación. O sea, esta idea de la serialidad de la repetición está en Rubens, está en el barroco como nunca después. Pero en todo caso, sí, si nosotros identificamos ya el fenómeno de la industrialización de la vanguardia post-Warhol, francamente es un gesto duchampiano. Sí, claro. Tú mencionabas a Beuys y me parece interesante con relación al tema del arte retiniano, como él identifica que se manifestabas antes. Porque Beuys, el más, quizás en apariencia duchampiano de los artistas de los 60, es el que explícitamente reconoce o manifiesta de que no tiene influencia de Duchamp. Cuando en el 55, 58, el neodadaísmo de Raucher, de Jasper Johns, ellos no conocían a Duchamp. O sea, no había la certeza que después ocurra. El performance, el video arte que hace Beuys en el 66 en la televisión de Düsseldorf, que se llamó El silencio de Marcel Duchamp, está sobrevalorado. Es curioso porque en ese momento, en ese silencio, en ese ruido secreto, en ese sentido cabalístico también que él está presente en su obra, a través de toda su obra, es curioso porque en ese mismo momento él está produciendo, realizando quizás la obra más retiniana y prolija desde el punto de vista plástico del siglo XX, que es Etandoné, y que es una obra que además está tan en secreto que solo su esposa, la ex viuda de Matisse y su hijastro, él deja el diseño para que una vez muerto la obra se instale. Entonces, y es una obra que le devuelve la retina como valor y como condición al arte del siglo XX. Por ende, ese efecto ese efecto de rasurado que ejerce frente a la Mona Lisa del XIX, es algo de la cual también buena parte del arte contemporáneo se hace eco, y yo creo de forma muy productiva, ¿no? Entonces, bueno, para matizar un poco también lo dicho y tanto, pero bueno. Pero en Etandoné, o sea, lo que ocurre es lo siguiente, que tú tienes que ver a través de un orificio donde la retina se fija en la imagen. Hoy tenemos una retina totalmente díscola, por decirlo así. Que es muy renacentista, Disruptivo. además. Esa visión es muy renacentista, digo, el propio Leonardo ponía paneles donde tenía que pararse el espectador para ver la obra desde ahí, no había otra opción. Y termina siendo eso en su proceso de vida Duchamp, pero además pervirtiendo al propio espectador, porque lo convierte en una especie de violador visual, ¿no? Es el que viola la imagen que está ahí, a la mujer que está ahí con las piernas abiertas. Hay un proceso en el cual manipula al espectador de la manera más perversa, creo yo, toda esta historia del Etandoné. Además habrá que mostrarla, la vamos a poner próximamente acá. Creo que hay mucho que ver y obviamente esto se nos va a quedar pendiente. Hay otro video extraordinario que para el próximo ciclo te lo puedo prestar, que es un video de Abdalá Bucaram hablando sobre Duchamp. Ahora que he regresado, entonces lo ofrezco para el siguiente ciclo de... Pues queremos agradecerles muchísimo por su paciencia, por acompañarnos, por supuesto a nuestros panelistas. Esto va a seguir porque por supuesto no se acaba aquí, hay mucho que decir, hay mucho que conversar y pues agradecerles muchísimo por estar acompañándonos. Vamos a seguir, les prometemos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, David, Saide, Mario. Gracias. Aquí no se van a
si quieres ayudarnos a mover la silla.